Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy mis compañeras Angie, Juana y mi persona, Giovanni, les vamos a exponer dispersión de rayos X de ángulo pequeño o SAXS. Empecemos por la introducción. Las partículas nanoestructuradas y funcionalizadas poseen propiedades únicas, por ejemplo, ópticas, químicas, físicas, entre muchas otras, que resultan útiles en muchas aplicaciones debido a sus tamaños, morfologías y estructuras sin igual. El conocimiento de sus parámetros estructurales ayuda a mejorar el rendimiento de la implementación de estas nanopartículas y a determinar sus aplicaciones específicas. El estudio de estos sistemas de partículas puede realizarse por técnicas de imagen, dispersión, entre muchas otras. Así, al igual que la microscopía electrónica, la dispersión de rayos X utiliza la variación de la densidad electrónica de una muestra para generar contraste y así proporcionar la misma información. Sin embargo, la primera produce imágenes mientras que la segunda proporciona datos de la variación de la densidad de electrones a escalas de longitud nanométrica, dispersando unas de rayos X a ángulos bajos, mientras que en longitudes atómicas se dispersará a ángulos altos. Por lo tanto, la dispersión de rayos X de ángulo pequeño o SAXS es una técnica no invasiva que ha demostrado ser una excelente herramienta para estudiar las estructuras de los materiales en condiciones naturales, mediante la medición de intensidades de rayos X en una muestra a grandes distancias en el rango de 1 a 100 nanómetros o en función de ángulos pequeños de 0,1 a 10 grados, y normalmente se realiza mediante rayos X monocromáticos con una longitud de onda de 0,05 a 0,25 nanómetros. De hecho, a diferencia de TEM, SAXS da información sobre la distribución del tamaño de las partículas a partir de una cantidad macroscópica de muestra. Entre las muestras que se pueden analizar por SAXS se encuentran surfactantes, dispersiones, coloidales, polímeros, biomacromoléculas, membranas, nanocompuestos, nanopolvos y materiales porosos. En general, los datos de SAXS contienen información sobre el tamaño de partículas primarias y aglomerados, su distribución de tamaño, su forma, su estructura superficial, su área de superficie específica y distribución de poros. Encima, las mediciones solo necesitan una preparación mínima de la muestra y se pueden realizar in situ, que permite su uso en la ciencia de los materiales, bioquímica, productos farmacéuticos, control de calidad, entre muchas otras. En resumen, las ventajas de SAXS son: su precisión, es no destructivo, es rápido y permite hacer análisis in situ, y el proceso se puede realizar a escala de laboratorio o con radiación de sincrotrón. Sin embargo, posee algunas desventajas, como que la instrumentación es compleja y cara. El análisis de datos es complejo y se debe tener especial cuidado con las impurezas, porque estas pueden afectar significativamente el análisis de los datos, y las muestras deben ser monodispersas. La interacción de los rayos X con los electrones de la materia conduce a diferentes procesos como refracción, dispersión, difracción y absorción. La difracción y la refracción pueden despreciarse porque el índice de refracción de todos los materiales es cercano a 1 para los rayos X, es decir, tendrán un n igual a 1. En el caso de la dispersión, se da cuando irradiamos el objeto con la onda plana monocromática de los rayos X y esta interactúa con los átomos principalmente a través de los electrones, los cuales dispersan fotones de rayos X en todas las direcciones con la misma probabilidad. En este sentido, todos los átomos podrían considerarse como fuentes de onda esféricas con la misma longitud de onda que la incidente, dado que se produce una dispersión elástica. Entonces, así como resumiendo, la dispersión se va a producir únicamente en los electrones del objeto. Estos son acelerados por los rayos X y emiten ondas esféricas secundarias con igual longitud de onda, pero fases diferentes. Los rayos X dispersos tienen un gran número de centros de dispersión, los cuales se superponen a la intensidad de dispersión resultante. Ahora, para adentrarnos un poco más en la explicación matemática del proceso, miremos la figura 9. En la figura 9 podemos ver dos centros de dispersión, que son los puntos rojos separados por la línea R.
La longitud, pues la onda incidente va a tener una magnitud de K sub 0 equivalente a 2pi sobre lambda. Y las ondas dispersadas elásticamente van a tener una magnitud K igual a K sub 0. El vector de dispersión Q, que va a ser el que refleja el proceso en el cual los fotones de los rayos X transfieren esa energía a los electrones con los cuales interactúan, equivale a 4pi por seno de teta sobre lambda, como podemos ver en la ecuación 1. El ángulo que vemos aquí en esa ecuación, la ecuación 1, va a variar según el tamaño del objeto. En el caso de SACS se usan objetos grandes que dispersan en ángulos pequeños. Por otro lado, el número de fotones o la intensidad de dispersión se va a registrar en el detector en función de ese vector Q, como podemos ver en la ecuación 2, donde R va a corresponder a la distancia entre los centros de dispersión. Ahora, siguiendo con los equipos de procesamiento, la SAXS es una de las técnicas más versátiles para la caracterización estructural de los nanomateriales. Las muestras pueden ser objetos sólidos, polvos, geles o dispersiones líquidas. También pueden ser amorfas, cristalinas o semicristalinas. Como menciona la Enciclopedia de Nanotecnología del 2016, la tarea fundamental del instrumento de ángulo pequeño es de separar la intensidad del haz directo no dispersado de la dispersión más débil en ángulos pequeños. El montaje experimental más implementado es el que se logra ver en la figura 10. Para explicar el funcionamiento, veamos un video ilustrativo e iré explicando todo paso a paso. La fuente de rayos X emite un haz de rayos X. El colimador luego corta el haz de rayos X en la forma deseada. Las variaciones de densidad en la muestra dispersarán los rayos X lejos del rayo primario. Esta radiación es detenida por el pararrayo para evitar daños al detector, y la radiación dispersada cae sobre el detector. Si luego echamos un vistazo a lo que nuestro detector realmente registra, entonces veremos que para los sistemas no orientados de dispersión obtenemos un patrón de dispersión ordenado, y para los sistemas de dispersión orientados obtenemos un sistema de dispersión desordenado. Referente al artículo, se eligió uno que tiene como objetivo aplicar dispersión de rayos X de ángulo pequeño para estudiar las nanopartículas magnéticas en suspensiones coloidales. Adicionalmente, se propone una metodología para analizar los patrones. Los patrones de SAXS obtenidos de dos diferentes suspensiones coloidales de nanopartículas de magnetita se utilizaron para determinar la distribución de la forma y el tamaño de las partículas. La estructura fue determinada utilizando dos modelos matemáticos diferentes, para fractal de masa y esferadura. Mientras que la masa fractal proporciona información sobre cómo se estructuran las partículas, es decir, cadena, plana o esférica, el modelo de esferadura da información sobre la compactación de los agregados. Las nanopartículas de magnetita se sintetizaron mediante el método de precipitación a 60 grados Celsius. Para estabilizarlos en un medio acuoso se añadió una solución de ácido cítrico de 0,2 gramos sobre mililitro a las partículas sintetizadas hasta que se alcanzó un pH de 4,6. La mezcla se agitó durante 90 minutos a 60 grados Celsius. El pH de la solución final fue alrededor de 7 y el volumen se fijó en 50 mililitros. El coloide fue decantado gravitacionalmente, dando como resultado dos muestras diferentes. La primera, etiquetada como S1, corresponde a la parte flotante, compuesta por las partículas más pequeñas y mejor estabilizadas en suspensión. Y la segunda, etiquetada como S2, corresponde al sedimento compuesto de las partículas más grandes y menos estabilizadas que se precipitaron en el fondo del recipiente. En la figura 12 se muestran imágenes TEM de ambas muestras. Las imágenes revelan que las partículas son en su mayoría esféricas. Después de contar alrededor de 100 partículas, los radios de S1 y S2 se muestran en pantalla. Se tomaron patrones SAXS para ambas muestras. Los patrones de dispersión 2D se muestran en la figura 13. La intensidad se integra simultáneamente para obtener un patrón SAXS unidimensional, como se muestra en la figura 14. El conocimiento de la estructuración de nanopartículas en suspensiones es necesario para determinar la aplicabilidad de tales suspensiones. Los patrones SAXS son una buena herramienta, ampliamente utilizada para determinar la estructuración de nanopartículas.
Su éxito se basa en la correcta selección del modelo matemático utilizado para ajustar la dispersión de datos. El análisis de los patrones SAXS de ambas suspensiones coloidales revela que el coloide mejor estabilizado se compone de nanopartículas más pequeñas en comparación con el coloide menos estabilizado. SAXS abarca muchas aplicaciones diferentes para muestras grandes, incluyendo muestras biológicas, dispersiones de nanopartículas, emulsiones, surfactantes, metales, polímeros, fibras, catalizadores y muchas otras. Así, posee ventajas como que es preciso, no destructivo, rápido y permite hacer análisis in situ. No obstante, tiene impedimentos como que requiere partículas monodispersas, el análisis de datos es complejo y se debe tener especial cuidado con las impurezas. Finalmente, el mensaje para llevar es que hoy en día SAXS es una herramienta de uso frecuente para analizar el tamaño, la forma y la estructura interna de los materiales de tamaño nanométrico. El método proporciona resultados representativos y por tanto complementa de forma ideal las técnicas relacionadas para analizar nanoestructuras como la microscopía electrónica.